Buenas noches, mi nombre es Esther María Contigo González, estudiante de Tecnología Regencia Farmacia en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD sede Sagún. Y hoy les voy a hablar sobre, explicarles sobre los contenidos que tiene la exposición. Primero, la estructura de la membrana celular, uno de uno fosfolípido, uno de dos colesterol, uno de tres proteínas, uno de cuatro carbohidratos, transporte a través de la membrana, transporte de moléculas de bajo peso molecular, transporte activo y pasivo, transporte de moléculas de alto peso molecular, endocitosis, exocitosis y transitosis. La estructura de la membrana celular. Delimita el territorio de la célula y controla su contenido químico, es decir, la célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. A través de ella se transmiten mensajes que permiten a las células numerosas funciones. Su estructura se compone de fosfolípidos, colesterol, proteínas y carbohidratos. Los fosfolípidos. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular, los fosfolípidos son los más importantes de estos, son las fosfatilcolina, lecitina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina y enfigomielina. Esta estructura corresponde al 25% de la membrana celular. También tenemos el colesterol, que es otro tipo de moléculas de lípidos de la membrana plasmática. Está constituido por colesterol que contribuye a que la doble capa lípida sea menos fluida y permeable. Esto es debido a su rígida estructura cíclica esteroide que se interpone entre las colas de los fosfolípidos de los movimientos ácidos grasos, provocando el endurecimiento de las membranas plasmáticas. También tenemos aquí los que son las proteínas. Las proteínas se localizan de un lado a otro de la bicapa lípida y están unidas débilmente en las cabezas polares de los lípidos de las membranas o proteínas integrales. Por enlaces de hidrógeno pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. Las proteínas pueden ser integrales y proteínas periféricas. Estas son su clasificación. Las periféricas se localizan de un lado a otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente por cabezas polares de los lípidos de la membrana o proteínas integrales de enlaces de hidrógeno. Pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. También están las proteínas integrales. Están íntimamente unidas a los lípidos. Suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces hasta 24. Por esta razón se llaman proteínas transmembranales. Los biólogos celulares los pueden liberarlas rompiendo la bicapa de los detergentes. Tenemos los carbohidratos. Estos carbohidratos son importantes en la mediación de las interacciones de las células con su ambiente y también para llevar al destino de las proteínas de la membrana hacia los respectivos comportamientos celulares. También tenemos el transporte a través de la membrana. El transporte de sustancias a través de la membrana se da por movimientos de entrada y salida de moléculas. Es decir, estos movimientos son de suma importancia ya que permiten eliminar desechos e ingresar nutrientes para el funcionamiento de la célula. También tenemos acá eh, lo que es el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo no es más que el que cuando se produce cuando se produce el transporte en contra del gradiente electroquímico. Y el transporte pasivo no es más que lo contrario, ya que, ya que va a favor del gradiente o de otra forma de la resistencia, por ejemplo, desde un área más inferior más arriba para cargar. También tenemos las moléculas de alto peso molecular se subdividen en tres grupos, la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. La endocitosis no es más que sencillamente el proceso que se utiliza en una célula para tomar
en las moléculas del espacio extracelular por plegamiento de su membrana alrededor de él y formando así una vesícula. Tenemos también la exocitosis, que es el proceso inverso de las vesículas que liberan sustancias del espacio extracelular. Y la transitosis es un conjunto de procesos que permiten el paso de macromoléculas desde un espacio extracelular a otro, es decir, desde su ámbito, desde su dominio de membrana a otro distinto mediante la formación de vesículas. Gracias.